Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro y más. Hoy y más va a ser hablaros de Wilhelm Schickhart y la primera máquina de calcular. Voy a contarte un poco quién fue Wilhelm Schickhart. Fue un astrónomo y matemático alemán del siglo XVII, nacido en 1592 en Herrenberg y fallecido en 1635 en Tubinga, conocido por haber construido la primera máquina de calcular mecánica. Esta máquina, conocida como el reloj calculante o reloj aritmético, fue desarrollada entre los años 1623 y 1624. Bien, Wilhelm fue educado en la Universidad de Tubinga, donde obtuvo una licenciatura en matemáticas en el año 1609 y una maestría en esta misma disciplina en el año 1611. Posteriormente siguió estudiando teología y lenguas orientales hasta el año 1613, año en el que pasó a ser ministro luterano de varios pueblos cercanos a Tubinga. Después de ejercer como ministro luterano por un espacio de unos 6 años, en 1619 fue nombrado profesor de hebreo en la Universidad de Tubinga y 12 años después dio un giro radical a su carrera, al ser nombrado profesor de astronomía en la misma universidad. Además de enseñar matemáticas y cartografía, Schickhart daba clases de arameo y hebreo, lo que constituía un extraño caso de enorme talento para poder impartir un número de disciplinas de tan diversa índole. Llegó a ser comparado incluso con el gran y famoso Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Por la multidisciplinaridad a la hora de impartir sus clases y diferente espectro de materias a impartir, que era muy amplio. Se sabe que fue el primer constructor de una máquina de calcular por una carta escrita a su amigo, el no menos célebre, Kepler, en el año 1623, en la cual, en esta carta, describe un ingenio que denomina reloj calculante. La carta iba junta con varios bocetos acerca de este protocalculador. Gracias a la reconstrucción de estos bocetos, hoy en día se puede ver una maqueta de esta máquina en el Museo de la Ciencia de Múnich, realizada en 1960 por profesores de la Universidad de Tubinga, que tuvieron que hacer una serie de mejoras en el modelo original que venía en los manuscritos porque la máquina de Schickhart no funcionaba tan perfectamente como se consideraba. En definitiva, a Schickhart no le dio tiempo a acabarla. Eso fue el problema que tuvo. Y ahora vamos a hablar un poco de la historia de la calculadora. Cuenta la leyenda que el origen de la máquina es el fruto de la relación y trabajo de Schickhart y Kepler. Cuando ambos trabajaban, investigaban hacia 1617, lo hacían de modo epistolar, por la distancia, evidentemente, sobre el trabajo de otro gran matemático, que fue el escocés John Napier, sobre logaritmos, así como sobre un dispositivo llamado los huesos de Napier, que no es más que un abaco, el cual fue considerado una de las primeras tablas de multiplicar de la historia. Al parecer, esto último motivó a Schickhart a diseñar una máquina para efectuar los cálculos de un modo más rápido y preciso. La máquina de calcular de Schickhart estaba diseñada para realizar operaciones aritméticas como la suma, resta, multiplicación y división. Consistía en una serie de ruedas dentadas y palancas que podían ser movidas manualmente para realizar los cálculos. La máquina también incluía un mecanismo de impresión para registrar los resultados. Aunque la máquina de Schickhart fue una innovación significativa en su época, nunca fue construida a gran escala y solo se produjo un ejemplar. Desafortunadamente, antes de que Schickhart pudiese perfeccionarla y difundir su invención, un incendio destruyó su máquina en el año 1624. De ahí que cuando, a través de los bocetos, el año 1960, la volvieron a reconstruir, hubieron de hacer una serie de mejoras que Schickhart no pudo realizar en su momento. Pero en relación con la historia de las máquinas de calcular, es importante mencionar que Schickhart precedió a otro grande, Blaise Pascal, un matemático francés que también construyó una máquina de calcular mecánica llamada Pascalina, el año 1642. La Pascalina sí pudo ser perfeccionada y evolucionada y comercializada con algún éxito, convirtiéndose en una de las primeras calculadoras mecánicas ampliamente utilizadas. Sin embargo, es interesante reconocer el trabajo pionero de Schickhart en la creación de una máquina de calcular, aunque su invención quedase perdida en la historia durante muchos años hasta su reconstrucción por parte de los matemáticos e ingenieros de la Universidad de Tubinga en los años 60 del siglo pasado, siglo XX. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro en YouTube a través de este código QR o bien usando el icono de suscripción que aparece en el margen inferior derecha de la pantalla de este vídeo. También puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Carlota, que puedes encontrar a través de este código QR o bien te dejo el camino indicado donde se encuentra alojado en Sites. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.